fila y van a tener que esperar un rato largo. Vamos a hacer un repaso de un tema que ayer al aire decía, ¿hay que legislar esto? Increíble, ¿eh? No debería darse por sentado que alguien, mientras vos estás siendo operado o fuiste operado o estás recién cosido, no se va a sacar una foto sin tu consentimiento, o que no van a abrir Instagram mientras están en el quirófano. Bueno, al parecer no, porque este tema fue tratado y aprobado en la legislatura. Lo vamos a hablar con Lucas Pica, que es legislador en la provincia de Río Negro. Lucas, estamos con Agustín Bulfón, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Agustín, los saludo a ustedes y al equipo y por supuesto a todos los que nos están escuchando. A veces parecen obvios algunos temas. De hecho, a mí me parece casi insólito, diría que haya que legislarlo. Sí, ¿qué sucede, Mario y Agustín? A veces el sentido común, que debería ser el más común de todos los sentidos, no se encuentra presente en los lugares donde la responsabilidad tiene que ser mayúscula, donde el grado de concentración tiene que ser el óptimo. Estamos hablando ni más ni menos que los quirófanos, donde la gente, el vecino, la vecina, acude para que le resuelvan quirúrgicamente una cuestión médica, pero lamentablemente estas cosas suceden a tal punto que lo absurdo, que la falta de responsabilidad, que la falta de cuidado mata. Pensemos en el caso del niño Valentín, de General Roca, que tenía 4 años, que ingresó a una institución privada para practicarse una cirugía que no era mayor, era por una hernia, y en el año 2024 quien debía cuidarlo, monitorearlo, que era la anestesista, no lo hizo porque estaba atendiendo o se estaba utilizando el celular, así quedó acreditado en la causa, a tal punto que el Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro hace pocos días le ratificó la condena a ese médico por homicidio culposo. Bueno, a partir de allí es que con Facundo López comenzamos a trabajar la temática y como vos decís, Mario, sí, era necesario legislar. Bueno, había un vacío legal y evidentemente era necesario y urgente, y es por eso que avanzamos con esta propuesta legislativa que tuvo un respaldo categórico, unánime, el jueves pasado en la sesión de la legislatura, con una media sanción que de manera unánime los legisladores de todos los bloques acompañaron, y bueno, y avanzamos en la prohibición del uso de celular en el quirófano, tanto para mensajería personal, llamadas personales, conexión a redes sociales, pero aparte otra cosa, no solamente es la manipulación, sino que está comprobado que el celular en quirófano tiene una alta tasa de contagio bacteriológico, entre un 80 y un 90%. ¿Esto es en contra de los médicos? No, esto es a favor de la seguridad del paciente y también del personal de salud. Así que bueno, se avanzó con esta prohibición, solamente está permitido en un caso excepcional de urgencia que esté relacionado, la utilización del celular, que esté relacionado con la terapéutica de la persona que está siendo operada. Claro. La autoridad de aplicaciones del Ministerio de Salud se insta a la protocolización, es decir, que existan protocolos en todas las instituciones, porque esta ley tanto es para el sector público como para el sector privado. Se insta a la capacitación permanente en esta temática, se insta a la vinculación relacionado con la temática entre el Ministerio de Salud y los colegios profesionales. Bueno, en definitiva era una propuesta necesaria, urgente. Volviendo al inicio, ¿era necesario? Evidentemente sí. El sentido común nos hubiera instado a legislar sobre la temática, no, pero bueno, evidentemente había un vacío legal y ha habido casos como el de Valentín que era necesario avanzar en esta temática. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Agustín de este lado. Me da la sensación, como lo marcás vos, además que son realmente negligencias, ¿no? Queda un poco el celular en el medio y como una discusión
cuando en realidad un poco es una falta al profesionalismo, porque realmente ¿qué te pueden estar avisando en el celular que te sirva para la cirugía? ¿Algún médico dijo yo lo uso porque me sirve el celular? ¿Dio una razón? Mire, por lo menos en esta causa no, evidentemente existió. Uno avanzando en la temática y off the record nos dicen que esto, no te digo que habitual, pero existe, o sea, digamos, lo que pasa que no ha llevado a la tragedia, digamos, no ha llevado a la muerte, como en el caso de Valentín, pero bueno, evidentemente la falta de responsabilidad, la falta de cuidado, bueno, existe y lamentablemente tuvimos que avanzar en esta legislación que era impensado que avancemos, pero existía el vacío legal, existía la laguna jurídica que era necesario darle cobertura y por eso avanzamos en este sentido. Es increíble porque digo, también mientras a la par se está haciendo esto, se sigue hablando qué hacer con los celulares en los colegios, pero tomando a los adolescentes como un usuario más pasivo, ¿no? Digo, como se los toma como, bueno, el celu lo usan porque lo necesitan para socializar o porque un poco los jueguitos y esto. Ahora, ¿cómo justificamos a los adultos? Yo insisto en esto, digo, es un nivel de irresponsabilidad que es difícil, parece que es como que hay que prohibir para que no pase eso, porque más allá del vacío legal que yo entiendo que esté, digo, no hay una razón para el uso, eso es lo que insisto, no han dado una razón, digo claramente, yo, a mí me avisan por el... Estamos hablando del quirófano, ¿no? Claro. El lugar donde la responsabilidad debería ser mayúscula, donde los cuidados deberían ser extremos, pero bueno, avanzando, insisto, más allá de esta causa en particular, que se llevó la vida de un niño de 4 años, avanzando en esta temática, porque nosotros la trabajamos con el Ministerio de Salud, obviamente que no podía ser de otra manera, porque va a ser la autoridad de aplicación quien va a velar por el cumplimiento de esta norma, quien va a instar a que los nosocomios, tanto del sector público como del sector privado, tengan los protocolos de rigor. Evidentemente esto existe, aunque nos parezca una barbaridad, existe, y la barbarie y la irresponsabilidad, bueno, se ha llevado una vida y por eso estamos legislando y cubriendo un espacio que desde la norma no estaba con cobertura, ¿no? Claro, bien, esto aprobado en primera vuelta, el proyecto en primera vuelta, falta la segunda vuelta, pero bueno, entendemos que esto prontamente va a ser ley, porque el respaldo ha sido categórico, unánime de todos los bloques. El proyecto para impedir salidas transitorias y beneficios para responsables de hechos violentos, ¿ese salió en primera vuelta o es ley? También aprobado en primera vuelta. Esta propuesta legislativa tiene que ver con un camino que venimos trazando a instancias del gobernador de la provincia de Río Negro, para que en el sistema de persecución penal de la provincia se le dé centralidad a la víctima. Uno sentía, tanto como dirigente, como legislador, también como vecino, ahí, perdón, Lucas, ahí justo se perdió un poquito la señal en los últimos segundos. ¿Ahora sí? Sí, ahí está perfecto, sí. Bien. No te decía Mario, Agustín, que estamos tomando decisiones para la centralidad de la víctima. Perdón, Lucas, es la ley de Murphy. Esta es la parte donde a mí me preguntan, ¿y ahora se escucha bien? Y en ese momento se suele escuchar bien. Y cuando yo termino de decir eso, dicen, se escucha mal de nuevo. A ver, claro. Ahí. Yo estoy en el mismo lugar que... No, ahí tenemos alguna dificultad, evidentemente, con la señal. Se movió el satélite, me parece, Lucas, más que vos, y el satélite se fue. Alguna nube se ha cruzado. A ver, ahí vamos a tratar de recuperar. Quiero agregar algo cortito. Estamos hablando del tema seguridad ahora. El tema está relacionado con la prohibición de beneficios y de salidas transitorias para autores de crímenes como violaciones, secuestros extorsivos, asesinatos, lo cual me parece a mí particularmente bastante sensato, por cierto. Pero sobre el caso anterior, la novedad no solo es esta, sino que el anestesista condenado por el caso Valentín falleció el fin de semana. Tuvo un accidente cerebrovascular, venía padeciendo cáncer, si no me equivoco, tuvo un accidente cerebrovascular y terminó perdiendo la vida. Bueno, retomamos el contacto con Lucas Pica,
que nos estaba contando, la de determinación, el acompañamiento. Haga una mala pasada. ¿Ahora me escuchás bien? Ahí se escucha bien, ahora sí. Completemos esa idea, Lucas, por Estábamos favor. hablando del proyecto que salió por unanimidad en primera vuelta para el fin de las salidas transitorias en los delitos graves. Esto es, digamos, no es novedoso que estemos tratando esta cuestión. Se inscribe en una serie de decisiones que venimos tomando a instancia del gobernador de la provincia, que tiene que ver con darle centralidad a la víctima. Hasta hace poco tiempo veíamos o sentíamos que todo hacía que los derechos parecían que eran de los delincuentes y se hablaba poco de las víctimas. Bueno, se ha dado vuelta a la taba, y tratamos reiterancia delictiva, tratamos las prisiones preventivas para los casos de violencia de género, tratamos el sistema de la doble condena, es decir, cuando a un delincuente se le ratifica la condena, puede seguir apelando, pero mientras tanto va a permanecer preso, y teníamos que dar un paso más. Y la propuesta legislativa que presentamos con Facundo López tiene que ver con eso, con el fin de los privilegios carcelarios, con el fin de las indulgencias, de las miradas benévolas, para aquellos que han cometido delitos graves. Nación hace un tiempo que tiene esta norma, otras provincias avanzaron por caso Mendoza, y Río Negro tenía dos alternativas: o adherir lisa y llanamente a la ley nacional, que entre otras cosas establece el catálogo de delitos que se establecen como graves, y en esos casos se le prohíbe las salidas transitorias de los delincuentes que han sido condenados por esos delitos, o tener su propia ley, modificar la ley actual, la 3008, que es la ley del sistema penitenciario, y tener su propio catálogo de delitos, es decir, a los delitos graves que considera de nación, agregarle otros delitos que los rionegrinos entendemos, que la legislatura entiende que han sido graves y que por tanto no se le debe dar beneficios carcelarios. Es lo que hicimos. ¿No? ¿Me escuchan bien, Mario? Sí, claro, se escucha bien, sí. Bien, ¿cuál es este catálogo? Es decir, ¿cuáles son los delitos graves que impiden el acceso a esos condenados por esos delitos a las salidas transitorias, a los beneficios carcelarios? Bueno, el homicidio agravado, el robo agravado, los delitos contra la integridad sexual, el secuestro seguido de muerte, la tortura seguido de muerte, y nosotros le agregamos, que esto es novedoso, el grooming, el cohecho activo y pasivo, es decir, el pedido de coima y el pago de coima, y también, a instancias de la legisladora Mansilla, el enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios como de empleados públicos. Cuando esto se convierta en ley, Río Negro va a ser la provincia más gravosa, con más potencia a la hora de la ejecución penal, porque con el agregado de estos delitos nos transformamos en la jurisdicción más gravosa, en el sentido de que con este catálogo de delitos que son considerados graves, se acaban los beneficios carcelarios, se acaban las salidas transitorias a los condenados por esos delitos. Muy bien. Lucas, gracias por estos minutos. No, por favor, el agradecido soy yo. Saludos. Saludos, hasta la próxima. Estabas escuchando al legislador rionegrino Lucas Pique, integrante del bloque Juntos Somos Río Negro. Dos temas, este último vinculado con una cuestión de seguridad o de inseguridad, y de poner como en mirada central a la víctima para que sienta el resguardo y el acompañamiento del Estado. Y el anterior, algo que puede parecer insólito, pero nos dicen, había un vacío legal. Había que legislar para que, por ejemplo, alguien no se pueda sacar una selfie si te está operando. Para que no se utilice un celular, que es una fuente de contaminación importante, en un lugar que tiene que ser completamente aséptico. 8:40